reveladas. 4 historias escalofriantes de carreteras embrujadas y su siniestro misterio oculto. Luis conducía su camión a través de una carretera desierta, rodeado de sombras que parecían susurrar antiguos secretos. La niebla se arremolinaba en los bordes de la ruta, envolviendo todo en un manto opaco. Recordaba las advertencias de su abuela sobre la Llorona, apareciendo en la oscuridad, buscando almas perdidas. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y miedo. Se sentía vulnerable, un joven camionero en un mundo lleno de traiciones. Mientras avanzaba, el sonido sordo del motor rompía el silencio tenso de la noche. Las luces del camión iluminaban brevemente el camino, revelando árboles retorcidos que parecían observarlo. No podía evitarlo, una sensación de ser seguido le erizaba la piel. Algo oscuro surgía del fondo de su infancia, una presencia que se arrastraba entre las sombras. Pronto llegaría a la gasolinera, donde antiguos colegas compartían rumores sobre otros camioneros que habían desaparecido. Luis se obligó a mantenerse concentrado, mas la inquietud se adhería a él como una niebla pesante. Cuando llegó a la gasolinera, la atmósfera estaba cargada de murmullos y miradas desafiantes. —¿Has oído lo del que desapareció anoche? —preguntó un viejo conocido, su voz entrecortada. —Dicen que esa carretera está embrujada. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Imágenes de pactos oscuros vinieron a su mente. Vecinos tratando con fuerzas sobrenaturales para conseguir poder. El tiempo se detuvo cuando, justo al salir de la gasolinera, notó que un extraño en una moto lo miraba desde la distancia. Sus ojos reflejaban un conocimiento inquietante y aterrador. Cada vez que Luis paraba, allí estaba, acechando. La confianza que solía tener en su comunidad comenzaba a desmoronarse. ¿Qué pasaba con la policía, aquellos hombres en los que había depositado su fe? Las sombras de la corrupción se extendían como un parásito. Los mismos que deben protegernos están involucrados, pensó con impotencia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Luis aceleró, el ruido del motor opacando el eco en su mente, pero el extraño en la moto seguía acelerando, cada vez más cerca. Una sensación de urgencia lo invadía a cada giro de la carretera. La persecución se intensificaba. La noche lo rodeaba como un depredador, y en cada parada veía el brillo de los ojos del motero al acecho. No podía huir, no podía confiar. La carretera, que había significado trabajo y esperanza, se convirtió en un laberinto de pánico. Finalmente, un lugar solitario emergió ante él, una parada de camiones olvidada, y allí lo encontró. El extraño lo esperaba. Su rostro iluminado por las luces del camión, cada rasgo un espejo de sus propios temores. «He estado esperando por ti, Luis», dijo, su voz un susurro oscuro entre los ecos de la noche. Luis sintió que había caído en una trampa. Su hogar se tornaba extraño y peligroso. Frente a esa silueta amenazante, se dio cuenta de que debía elegir. Enfrentar a ese ser que parecía conocerlo mejor que nadie o volver corriendo hacia su familia, hacia la sombra del terror que amenazaba con consumarlos a todos. Y en esa encrucijada supo que el eco de su abuela aún lo acechaba, murmurando advertencias sobre almas errantes que buscan justicia. ¿Logrará romper el ciclo de horror que ha marcado su familia por generaciones, o se convertirá en otra víctima de la carretera?
La luna estaba alta, proyectando una luz tenue que apenas podía atravesar la niebla. Luis sintió que la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de desesperación. El extraño sobre la moto se movía lentamente, observando cada movimiento de Luis con una calma inquietante, como un gato que juega con su presa antes de devorarla. «¿Quién eres?», gritó Luis, tratando de asimilar su propio pánico, pero el eco de su voz se perdió en la noche, devorado por las sombras. El motero, con un casco negro, no respondió. En su lugar, inclinó la cabeza, dejando entrever una sonrisa macabra que desdibujaba la línea entre un humano y un espectro. «No puedes escapar de lo que te persigue», murmuró el extraño finalmente, como si conociera los secretos más oscuros que Luis había enterrado en su interior. Esa frase le hizo temblar. Impotente, se dio la vuelta y corrió hacia su camión. Sus piernas parecían pegarse al suelo, mientras su corazón latía desbocado. Luis subió al camión, encendió el motor y tomó un profundo respiro. Tenía que salir de ahí. La punta de sus dedos temblaba mientras buscaba las luces de su camión, pero cuando iluminó al extraño, éste ya no estaba. El vacío de la carretera se había tragado su presencia. Era demasiado silencioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Pensando que quizás solo era su mente jugando trucos, decidió continuar su camino. Pero a medida que avanzaba, sintió que la niebla se estrechaba a su alrededor. Los árboles, antes silenciosos y lejanos, parecían acercarse, inclinándose como si quisieran escucharlo mejor. La carretera serpenteaba, traicionera, llevándolo más adentro de la oscuridad. De repente, el sonido de un motor rugiente lo hizo mirar por el espejo retrovisor. La moto apareció de la nada, brillando como un espectro en la niebla, con el extraño de nuevo en su asiento. Esta vez iba más rápido, como un lobo persiguiendo a su presa. Luis, en un acto reflejo, aceleró, sintiendo que su respiración se volvía cada vez más pesada. La carretera se convirtió en un interminable túnel de terror. «¿Por qué no paras, Luis?», gritó el extraño, y Luis sintió que cada palabra era una punzada en su corazón. La voz parecía venir de todas partes, reverberando en la cabina del camión. Sudor frío cubría su frente mientras luchaba por mantener el control. Sabía que no podía dejar que lo alcanzara, tenía que resistir. De repente, una figura apareció al costado del camino. Era una mujer, su rostro pálido iluminado por la luz de los faros. Los cabellos enmarañados pero etéreos, como si flotaran por sí mismos. Luis no podía creerlo. La Llorona, pensó, recordando las historias de su niñez, el mito que había aterrorizado a generaciones. «¡Ayúdame!», suplicó ella extendiendo una mano temblorosa hacia él. «¡No te detengas!». Pero no podía. Sabía que debía seguir, no importaba cuán tentadora fuera la imagen. Una mezcla de miedo y compasión le estrujó el pecho. Con las luces de la moto acercándose, Luis se lanzó hacia el volante, intensamente concentrado en la carretera. Pero el campo de visión ahora parecía distorsionado. La niebla giraba alrededor, volviéndose casi tangible mientras la figura de la mujer continuaba mirándolo, implorándole con ojos que destilaban tristeza, y en un instante el mundo se detuvo. El extraño había aparecido a su lado, su rostro ahora visible, una máscara de odio enmarcada en la oscuridad. «Tu elección ha llegado, Luis», dijo, y el tiempo pareció desvanecerse en dirección a un abismo de terror. La moto se abalanzó hacia él, y el corazón de Luis estalló con un único grito ahogado mientras el destino se cerraba como una trampa mortal. Podía liberarse de la trampa de sus miedos y la sombra familiar que lo perseguía, pero la carretera, oscura y retorcida, ocultaba secretos que aún no había revelado. ¿Qué ente lo esperaba más adelante y qué precio tendría que pagar para escapar? Al avanzar en la niebla,
La verdadera pesadilla apenas comenzaba a formar, y la risa distante del motero se convirtió en eco, un susurro que seguiría acechándolo por toda la eternidad. La niebla se espesa cada vez más, aplastando el sonido del motor del camión como si absorbiera todos los ruidos del mundo. Luis apretó el volante con fuerza, sintiendo que su sudor gélido mezclaba el pánico con la adrenalina. No podía permitir que el extraño lo atrapara. El eco de su voz seguía resonando en su mente, un recordatorio de que no estaba solo en esta oscuridad. Miró por el espejo retrovisor, buscando el rayo de luz que lo había estado persiguiendo, pero solo había neblina. Con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo lo observaba se hacía más intensa. Era como si los propios árboles, con sus ramas retorcidas, supieran de su miedo y se inclinaran hacia él, como si fueran a susurrarle secretos oscuros si se acercaba. Un grito desgarrador cortó la atmósfera silenciosa. Era un sonido humano, lleno de una desesperación profunda, y Luis se congeló, el pulso se le aceleró. De inmediato recordó historias de viajeros que habían encontrado a almas en pena, atrapadas entre dos mundos, clamando por ayuda. No podía ser cierto. Eso no podía estar pasando. ¡Ayuda!, repitió un eco, ahora más cercano. Sus ojos se abrieron en pánico cuando se dio cuenta de que la mujer de la carretera había vuelto a aparecer, esta vez no a los lados, sino justo frente al camino, bloqueando su paso. «¡Detente!», gritó ella. Su voz era un lamento que cortaba la niebla como un cuchillo. Luis no tuvo tiempo de pensar. Aceleró, los frenos chirriaron amenazadoramente. La figura de la mujer se dibujaba con claridad ahora, sus ojos vacíos como pozos, llenos de tristeza infinita. El temblor de sus manos seguía allí, invitándolo, como un horizonte oscuro que lo llamaba con la promesa de paz. «No la mires», susurró una voz desde lo más profundo de su ser, pero sus ojos estaban pegados a ella, incapaces de desviar la mirada. Algo en su gesto parecía familiar, como si le recordara a una madre perdida, a un amor imposible. Y así, en un momento de locura, se detuvo. La mujer se acercó, su rostro cada vez más nítido, y una mezcla de compasión y horror creció en el pecho de Luis. «No te detengas. Si te detienes, te quedas aquí para siempre». Las palabras salieron de sus labios como si estuviera hablando de un destino maligno, un destino que Luis ya conocía en el fondo de su corazón. Pero él estaba atrapado. La niebla se cerraba a su alrededor y las luces de la moto comenzaron a brillar de nuevo, dibujando la sombra del motero. «Vas a pagar por dudar, Luis», dijo el extraño, su voz vibrando con el eco de risas lejanas. La moto se acercaba. El monstruo de dos ruedas buscando venganza, y ahora no estaba solo. La mujer de ojos tristes comenzó a disolverse en la neblina, un espectro que se desvanecía mientras él intentaba escapar de una trampa invisible. «¡No! ¡No te vayas!», gritó, la desesperación haciendo eco en cada fibra de su ser, pero ya era demasiado tarde. Al mirar de nuevo hacia el camino, la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Fue entonces que el extraño se acercó, su rostro ahora proyectando un aire de triunfo. «Tus decisiones te han traído aquí. Esta carretera es un lugar donde los secretos son revelados», sentenció. La moto rugió, sus luces ahora brillando en un patrón hipnótico, y Luis sintió que su voluntad comenzaba a romperse. ¿Acaso había algo más grande en juego? Algo que lo había llevado hasta aquí, incluso más allá de sus miedos más profundos. Con una última mirada desesperada hacia la niebla, un pensamiento atravesó la mente de Luis. ¿Estás dispuesto a conocer la verdad? La carretera a su alrededor pareció vibrar con energía oscura, preparándose para revelar lo que siempre había estado oculto. Luis cerró los ojos mientras una risa siniestra llenaba el aire,
y en ese momento sintió que la realidad se desmoronaba en 1000 pedazos. ¡Qué revelación desgarradora lo esperaba en la oscuridad! El camino se bifurcaba nuevamente, y cada elección se transformaba en un abismo de horror. Los ojos de Luis se mantenían cerrados, su mente luchando contra el abismo oscuro que se avecinaba. La risa del extraño resonaba como el eco de un tambor fúnebre, retumbando en su pecho y llenándolo de un terror indescriptible. La pregunta se repetía en su mente. ¿Qué verdad? Mientras la niebla lo envolvía en una frialdad palpable. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando una ráfaga helada le acarició la piel. Abrió los ojos, pero la carretera había cambiado. Los árboles, una vez retorcidos y oscuros, ahora parecían erigir un túnel, sus troncos desgastados, formando un arco que lo llamaba hacia adelante. Luis se dio cuenta de que no había costos ni decisiones. Solo había un camino hacia la oscuridad que anhelaba devorarlo todo. Con un suspiro entrecortado, pisó el acelerador. El camión rugió, impulsándose hacia lo desconocido. Fue entonces cuando escuchó un susurro, suave y melódico, que se filtró entre el murmullo de la niebla. «Luis, ven, acércate». El eco de su propio nombre lo paralizó. Al mirar a su alrededor, notó siluetas entre los árboles, sombras que se movían como si danzaran al compás de una música que solo ellos podían escuchar. El sudor brotó de su frente mientras la sensación de ser observado crecía como un monstruo en su pecho. Luis giró la cabeza buscando a la fuente de ese canto. Ahí, en la orilla del camino, se encontraba la figura de una niña, con un vestido blanco y enredado. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con una intensidad inquietante. «No temas», decía con una voz dulce. «He estado esperándote». La incertidumbre lo invadió. La niña sonrió, pero era una sonrisa que no traía consuelo. «Todo lo que deseas saber está aquí». Su dedo indicaba un pequeño sendero que se adentraba en el bosque. «Solo tienes que confiar». «¿Confiar en quién?», musitó Luis, la temblorosa duda ahogando su voz. «Confiar en la verdad», contestó la niña, y en ese instante una risa ensordecedora estalló a su alrededor. Era el extraño, ahora al borde del camino, con su moto reluciendo siniestramente bajo la tenue luz de la luna entre la niebla. «No dejes que te distraiga», advirtió. «La verdad solo trae sufrimiento». El corazón de Luis latía desmesuradamente. La verdad había sido lo que siempre había querido, pero ¿qué clase de verdad podía ofrecerle este lugar? Mientras consideraba sus opciones, las sombras en el bosque parecían acercarse, convirtiendo el aire en un espeso vaho de ansiedad. «Haz tu elección, Luis». El extraño se adelantó, su sonrisa burlona brillando en la neblina. «El sendero de la niña o el sombrío camino del sufrimiento. No hay un regreso». Luis buscó en su interior, debatiéndose entre aquel camino tentador hacia la oscuridad, donde los secretos prometían salir a la luz, o el sendero de la niña, donde la inocencia podría ser solo un disfraz de un horror aún mayor. Sintió cómo suspiraba su corazón. «¿Cuál elegirás, Luis? ¿La verdad o seguir viviendo en la mentira?», dijo el extraño, inclinando la cabeza como si conociera la respuesta de antemano. Cerró los ojos nuevamente, y un viento helado comenzó a soplar, trayendo murmullos de voces que lo rodeaban, cada susurro un habilidoso hilo que lo atraía hacia una elección que bien podría sellar su destino. Cuando finalmente abrió los ojos, vio las dos rutas difuminadas ante él, desdibujándose en la niebla densa. La neblina se hizo aún más opresiva y un grito desgarrador resonó a su alrededor procedente de la profundidad del bosque. Y en ese momento de parálisis, la pregunta ardió en su mente. ¿De qué verdad se habla realmente en estas oscuras carreteras? Algo se movió detrás de él, un frío sutil que lo hizo girar nuevamente. Pero en lugar de una imagen familiar,
Vislumbró lo que parecía ser una sombra que se alzaba, una presencia palpable, algo que nunca debió haber sido despertado. Luis sintió que el aire se volvía más pesado, su decisión a un paso de convertirse en un eco aterrador. No sabía qué peso traía su elección, pero algo le decía que ya no había retorno. Luis se giró de nuevo, una fuerza casi invisible lo empujaba hacia la neblina. Esa sombra, aunque tenue, emanaba una energía que le helaba la sangre. Un escalofrío recorrió su cuerpo, el miedo y la incertidumbre se fundieron en una sola masa que oprimía su pecho. Antes de que pudiera pensar en un movimiento más, el susurro de la niña resonó nuevamente, esta vez un poco más fuerte, un poco más urgente. «Luis, el tiempo se acaba. Ven, busca la verdad». La risa del extraño se mezclaba con el canto de la niña, creando una sinfonía de horror que reverberaba en sus oídos. La elección parecía sencilla en un primer momento, pero había algo en el aire, algo oscuro que lo advertía de las consecuencias que podrían surgir de cualquier decisión. La sombra detrás de él creció, manifestándose en formas nebulosas que se retorcían y giraban. Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus botas, casi como si la tierra misma estuviera viva, reclamando su atención. Se dio la vuelta, pero la figura seguía oculta tras la bruma espesa. Decidió que no podía quedarse inmóvil, que el miedo a lo desconocido podía ser más aterrador que el mal que le acechaba. Sin pensar más, se lanzó hacia el sendero que la niña le había indicado. Sin embargo, cada paso que daba estaba cargado de un peso creciente, como si las sombras intentaran atraparlo del pie. La niña lo contempló con una mezcla de curiosidad y compasión. Una luz tenue iluminaba su rostro, reflejando un brillo casi sobrenatural a través de la bruma. «¿Por qué temes a la verdad, Luis?», preguntó con voz melodiosa, mientras retrocedía un poco, invitándolo a seguir. «Es más fácil ignorar lo que no puede ser visto», respondió él, aunque su voz sonaba más vacilante de lo que quería admitir. «Pero no será fácil vivir con las mentiras», replicó ella, apretando con fuerza su muñeca en un gesto casi desesperado. «Ven, debes superarlo». Luis sintió que su corazón se aceleraba aún más. Era como si la bruma tratara de llevarlo de nuevo hacia el camino del desconocido. Sin embargo, el extraño, al borde del sendero, lo observaba con una mirada traviesa que le helaba los huesos. «Vas a escuchar la voz de una niña perdida o te enfrentarás a tu destino». Su voz era como un cuchillo, cortante y provocador. Una nube oscura se acumuló sobre ellos, dejando caer unas gotas heladas que caían sobre el suelo, creando pequeños charcos que reflejaban la luz de la luna. El aire se volvió más denso, y el aroma a tierra mojada impregnaba el ambiente, mingando con un sutil, aunque nauseabundo, olor a podredumbre. Había algo oculto en esos senderos, un secreto que prometía ser tan doloroso que casi podía sentir la presión de la verdad amontonándose a su alrededor. Luis cerró los ojos nuevamente y respiró hondo. La elección estaba a sus pies, y el susurro de la niña lo guiaba como un faro en la oscuridad. Sin embargo, una última advertencia del extraño le pulsaba en la mente. A veces es mejor no conocer. Abrió los ojos y se dio cuenta de que se encontraba parado en la encrucijada. La luz tenue apenas iluminaba su cara. Los ecos de su elección ya comenzaban a resonar en su interior. En un impulso, alzó la mirada hacia la niña y se adentró en el sendero que ella había señalado, pero sintió que algo en el aire cambiaba. Un grito desgarrador rompió el silencio, una voz que sonaba como un eco del pasado, resonando entre los árboles, dejándole claro que algo aterrador estaba por desatarse. La sombra en el bosque se movió, acercándose cada vez más, una línea delgada de oscuridad en su camino. Y Luis comprendió que su decisión podría significar mucho más de lo que había imaginado.
Al otro lado de la carretera, el extraño soltó una carcajada escalofriante y susurró: «Así es como comienza». Un rugido de viento llenó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, la niebla se espesó, arrastrando consigo la visión de la niña y desenfrenando un horror que iba más allá de lo que estaba preparado para enfrentar. Luis sintió que estaba atrapado en un juego del que nunca pidió ser parte, y mientras la oscuridad se abalanzaba sobre él, la pregunta crecía en su mente: ¿qué secreto me espera al final de este sendero? Las sombras comenzaron a moverse rápidamente a su alrededor, y el rugido de la tormenta resonó en la distancia. Las ráfagas de viento se volvieron más frenéticas, como si un ser invisible intentara arrastrar a Luis hacia las profundidades de la nada. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría reventar. La niebla, fría y opresiva, se arremolinaba a su alrededor, distorsionando las sombras y creando figuras fantasmales que parecían burlarse de él. Luis no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había tomado esa decisión. Cada paso sentía más complicado que el anterior, como si la tierra lo reclamara. Se sintió perdido, atrapado en un eco del pasado, en una memoria que no era suya. La risa del extraño aún resonaba en su mente, un eco burlón que hacía cada fibra de su ser querer retroceder. Pero la niña le había dicho que buscara la verdad. «¡Luis!». La voz de la niña apareció de nuevo. Esta vez un susurro hasta casi desgarrador, como un lamento perdido entre los árboles. Él giró la cabeza frenéticamente, su mirada escaneando el entorno. En medio de la neblina, vislumbró una figura más allá de los árboles, con una luz tenue brillando como un faro en la oscuridad. Era ella, de pie, con una expresión que era una mezcla de alivio y ansiedad. «¡Apúrate!», gritó extendiendo las manos hacia él. «¡El tiempo se acaba!». La urgencia en su voz desgarró lo poco de valentía que le quedaba. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, pero su avance se frenó bruscamente. Un remolino de sombras lo atrapó. Sus manos frías como el acero se aferraron a sus muñecas, impidiéndole moverse. «¡No, no, no!», murmuró Luis, luchando por liberarse, pero cada vez que se movía, las sombras se tensaban más, como serpientes enredándose a su alrededor. Las risas burlonas del extraño resonaron más cerca, como un eco concertado, mientras la figura de la niña parpadeaba en la distancia, casi como si se debilitara, desvaneciéndose entre luces titilantes que se intensificaban y apagaban. «¡Luis!». Su voz se tornó desesperada. «¡Debes venir! ¡No dejes que te atrapen!». Las sombras comenzaron a tragar la figura de la niña. Su luz ya no era suficiente para resistir la oscuridad que se apoderaba de todo a su alrededor. Luego, un silencio ominoso se extendió por el lugar. Las risas se apagaron abruptamente y un pálido brillo se reflejó en el rostro de Luis, iluminando su angustia. Se dio cuenta de que había una verdad más siniestra en la que no había querido pensar. La niña no era solo una guía, era una víctima. ¿Por qué haces esto?», Luis preguntó, su voz temblando ante la inminente revelación. El extraño emergió de las sombras, su rostro ahora visible. Era una máscara grotesca, su sonrisa era ancha y una chispa de locura brillaba en sus ojos. «Porque, querido Luis, todos deben pagar un precio por la verdad». Su voz era serpenteante, una suave melodía que retumbaba en el aire. Sin previo aviso, el suelo se partió bajo sus pies. Luis sintió que caía. La oscuridad lo tragaba mientras la risa de la niña resonaba, transformándose en un lamento que perforaba sus oídos. Cayó en un abismo, donde la luz y la verdad se entrelazaban en un horror inimaginable. Una visión distorsionada de recuerdos olvidados golpeaba su mente, haciéndolo cuestionar su identidad misma. Allí, enfrentaría no solo a los fantasmas del pasado, sino a la pregunta que lo atormentaba en sus noches sin sueño. ¿Realmente estaba listo para descubrir
la incómoda verdad. Y cuando tocó el suelo, un entorno familiar rehabilitado emergió. La casa de su infancia. Una casa que guardaba secretos más oscuros que cualquier figura que lo acechara. Pronto se daría cuenta de que la oscuridad no solo aguardaba afuera, sino que también habitaba en él. El intenso deseo de huir lo consumía, pero algo más lo empujaba hacia adelante. No podía girar de nuevo, porque sabía que la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, en un acto de rebeldía, una puerta se cerró detrás de él. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿qué sucederá cuando al fin se revele el secreto oculto de su hogar? Un crujido desgarrador resonó en el aire, señalando la llegada de lo que estaba por venir. Luis se quedó parado en la entrada de la casa, con el corazón desbocado. La familiaridad del lugar lo aturdía. Las paredes desgastadas parecían susurrarle secretos olvidados, ecos de risas infantiles que contrastaban con la atmósfera pesada que ahora predominaba. La niebla aún lo envolvía, impregnando todo con un frío que le calaba los huesos. El aire estaba estancado y la opresión sentida antes se intensificó. Avanzó lentamente, un pie delante del otro, nervioso. Las sombras danzaban en el interior, creando formas retorcidas que lo seguían, como si la casa misma estuviera viva y al tanto de su llegada. «Este es tu hogar», parecía murmurar el suelo crujiente. Las memorias comenzaron a aflorar, imágenes distorsionadas de su infancia, recuerdos de risas y juegos mezclados con instantes de angustia que había tratado de olvidar. Luis apretó los puños, recordando a su hermana, Ana. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué le había pasado? Cuando atravesó la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. La habitación principal estaba como la recordaba. Muebles cubiertos de polvo, una vieja lámpara titilante en la esquina. Pero había algo más, un rastro de suciedad, un olor a humedad que traía consigo la angustia de lo desconocido. Luis. La voz de la niña resonó de nuevo, ahora más fuerte, casi un grito. «Estás corriendo contra el tiempo», frunció el ceño. ¿Por qué debía correr? El eco de sus propios pasos se volvió espeluznante, cada uno retumbando en sus oídos como un recordatorio de que estaba solo. O eso pensaba. De repente, los murmullos comenzaron, susurros entrelazados que parecían surgir de las paredes. «Ayúdanos», decían, voces entrelazadas como si brotaran de un profundo abismo. Luis se acercó a la ventana. La niebla se intensificaba, cubriendo el exterior, a pesar de lo que sabía de la plaza del barrio. Las luces estaban apagadas allí, como si la vida se hubiera esfumado. Los reflejos en el cristal lo devolvieron a un momento específico, una cara conocida, un par de ojos que brillaban como el acero. Su hermana. «¡Ana!», gritó, pero su voz apenas atravesó la quietud del lugar. La mentira de su hogar lo golpeó. Las risas se perdieron, solo había vacío. Se dio la vuelta y en ese instante la puerta tras él se cerró con un golpe, haciendo eco por toda la casa. En ese momento, un frío helado brotó de debajo de la mesa. Luis notó cómo su aliento se volvía visible, formando nubes que se disipaban rápidamente, llevándose consigo cualquier atisbo de calma. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con un hilo de voz, sintiendo que la ansiedad lo abrumaba. «Descubrir la verdad». El susurro llenó el aire, resonando entre las paredes como un mantra desgarrador. «Solo entonces estarás libre, pero también deberás enfrentar el precio». Una risa lejana, una mezcla de la niña y el extraño, perforó el silencio. Luis dio un paso atrás, sus ojos fijos en la oscuridad que crecía en la habitación. Las sombras se arremolinaban, formando una figura que parecía extenderse, alargándose hacia él como garras con sed de venganza. Con cada pulso de su corazón, la dimensión del horror se hacía más tangible. Retrocedió, pero no había espacio para escapar.
La figura permanecía inmóvil, observándolo, aguardando el momento oportuno para revelarse. Sus ojos, ahora claramente visibles, eran pozos profundos de desesperación. —¿Estás listo para conocer la verdad, Luis? La figura inquirió con una voz que lo atravesó, como un eco del más allá. Luis cerró los ojos, dejando que el pánico lo consumiera. Sabía que no podía dar marcha atrás. La niña, el extraño, su hermana, todo era parte de un juego que él mismo había alimentado sin darse cuenta. Pero en su interior una chispa de rebelión se encendió. No se rendiría tan fácilmente. Con un grito, se lanzó hacia la figura, decidido a descubrir qué se escondía en su propio pasado. Pero justo en ese momento, el suelo se abrió nuevamente y fue engullido por la oscuridad, cayendo en un túnel sin fin. La pregunta lo embargó. ¿Qué terribles secretos lo aguardaban en este nuevo abismo? La caída pareció eterna. Luis sintió cómo su estómago se revolvía en cada instante que pasaba. A su alrededor, el silencio era absoluto, un vacío que lo abrazaba con una fuerza opresiva. Al final, un golpe sordo marcó su llegada a un fondo inesperado, un suelo frío, barro negro que absorbía su presencia. Se levantó, temblando, y la penumbra lo envolvió. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, comenzó a percibir sombras danzantes en las paredes. Estaba en un pasillo estrecho. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías enmarcadas que mostraban rostros que inmediatamente le resultaron familiares. Su corazón se hundió al reconocer la imagen de Ana, sonriendo, viva, con el brillo de la inocencia. Pero junto a ella había figuras distorsionadas, sombras que parecían querer salir de los marcos, como si tuvieran un secreto que contar. Luis sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A medida que avanzaba por el pasillo, sus pasos resonaban como gritos en el silencio. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada. La niebla del mundo exterior había dejado un eco helado en este lugar. Tras de sí, escuchó un susurro, un eco familiar que lo llamó por su nombre. Luis reaccionó con fuerza, girándose hacia el origen del sonido, solo para encontrar la oscuridad vacía. Temía que la figura que había visto antes estuviera tras él, pero se obligó a avanzar. Silencio, es solo el miedo, se repitió. Sin embargo, las paredes parecían contener un conocimiento antiguo, una advertencia que palpaba en el aire. Recuerda. Recuerdos comenzaron a surgir, destellos de sombras recorriendo su mente, momentos que había enterrado profundamente. La noche en la que Ana desapareció, el grito desgarrador de su madre, el susurro de que algo oscuro había acechado la casa. Con cada paso, la angustia se intensificaba. De pronto, al final del pasillo, una puerta apareció. Estaba desgastada, como si nunca hubiera sido abierta. Un sudor frío le corrió por la frente y al acercarse sintió una fuerza extraña expandiéndose. La voz resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más urgente. «Descubre la verdad, Luis. No hay tiempo». Con el corazón latiendo como un tambor, Luis empujó la puerta. Esta chirrió, revelando una habitación más amplia y sombría, iluminada únicamente por una vela parpadeante en el centro. A su alrededor, el ambiente parecía exhalar terror, como si hiciera siglos que nadie había cruzado aquel umbral. Sin embargo, lo que lo paralizó fue lo que había en el suelo, un espejo cubierto de polvo. Se acercó, la curiosidad superando su miedo. Al limpiar el polvo, se vio reflejado, pero no estaba solo. A su lado estaba Ana, sonriendo, pero había algo en sus ojos que no encajaba. Eran profundos, oscuros como la misma noche. «Luis», dijo, pero su voz tenía un eco extraño, como si miles de susurros se unieran en un grito. «¿Qué has hecho?», preguntó sintiendo el pánico crecer al ver que la figura apareció detrás de él, más definida que antes, su rostro retorcido en una sonrisa macabra.
Era un extraño, pero había algo en sus ojos que también le resultaba familiar y repulsivo a la vez. «¿Reconoces este lugar? Aquí la verdad se revela», dijo con una voz que sonaba a 1000 ecos del pasado. «Eres tú quien debe decidir, o serás borrado». Luis sintió el suelo temblar bajo sus pies, y el reflejo de Ana comenzó a distorsionarse, su sonrisa desapareciendo mientras se convertía en un grito ahogado. En ese instante, el espejo estalló en 1000 fragmentos, revelando visiones del pasado que lo atacaban. El miedo, la confusión, la traición. «¡No! ¡Ana!», gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero el reflejo ya no estaba. Todo giró en una espiral de dolor. Luis se dio vuelta, pero el extraño ya no estaba. La habitación ahora estaba desierta, y la vela se extinguió, dejándolo en la más oscura de las soledades. Se sintió atrapado, perdido entre la culpa y el horror de lo que había revelado. Entonces, en el silencio, una risa sutil comenzó a resonar desde el fondo del pasillo. ¿Era la misma risa de antes? ¿O era el eco de todas las voces que lo habían estado llamando desde el principio? La pregunta quedó flotando en el aire frío. ¿Logrará liberarse de la oscuridad que lo envuelve, o sucumbirá a los secretos que tanto teme? Luis se quedó paralizado en la habitación. La oscuridad lo envolvía como una manta pesada. Aún podía sentir el eco del grito de Ana resonando en su mente, pero la risa venía de más allá del pasillo, una melodía macabra que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. La inquietud crecía en su interior, como un fuego que devoraba el poco valor que le quedaba. Con cada latido de su corazón, el miedo le estrechaba la garganta. La sensación de ser observado lo envolvía, como si las sombras que le rodeaban no solo fueran un juego de luz y oscuridad, sino seres ávidos por alimentar su angustia. «Debo salir de aquí», pensó, y sin pensarlo más, dio un paso hacia el pasillo. Las paredes parecían cerrarse sobre él, pulsando y respirando de forma errática. La risa se amplificaba, rebotando contra las paredes como si se burlara de su desesperación. Luis apretó los dientes, enfocándose en avanzar, aunque los ecos le susurraban terribles advertencias. «No mires atrás, no te detengas», se repetía, convencido de que una pausa podría costarle la vida. Al llegar a la entrada del pasillo, notó que las fotografías se habían vuelto más vívidas, casi vivas. La imagen de Ana lo miraba fijamente. Su sonrisa girada en un gesto de súplica. Era como si cada rostro ocultara una historia, una advertencia de lo que había visto, de lo que podía encontrar. La risa se atenuó y en su lugar el susurro de su nombre volvió a surgir. «Luis, necesitas saber». En ese momento, la habitación se estremeció. Un rayo de luz serpenteó a través de las grietas en las paredes, iluminando brevemente un rincón al final del pasillo. Su corazón palpitó. Había algo allí, algo que parecía querer escapar de la oscuridad. Casi sin pensarlo, se lanzó hacia la luz, olvidando sus temores. Pero al llegar, se encontró con un viejo diario, polvoriento, atrapado entre los tablones del suelo. Sin dudar, se agachó y lo tomó. La cubierta era de cuero desgastado, con las iniciales AM grabadas. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de garabatos que narraban una historia de terror, la historia de la desaparición de Ana. A medida que sus ojos recorrían las palabras, su estómago se revolvía. «Él vino por mí, me arrastró a la sombra», leía. Había advertencias sobre un ser oscuro que acechaba en la casa, una métrica de miedo que cubría cada página. Luis sintió que esas historias eran más que solo palabras, era una advertencia, un clamor por ayuda. De repente, un frío extremo recorrió la habitación. La risa volvió, más fuerte, llenando el aire con un crujido escalofriante.
Las páginas del diario parecieron cobrar vida, volando hacia todos lados, como si una tormenta de sombras partiese en el mismo espacio. «No lo leas, no lo hagas», decía la voz, pero era demasiado tarde. Luis sintió cómo la energía del lugar lo absorbía. El diario cayó de sus manos, los ecos de antiguas almas destilaban desesperación. De las sombras algo surgió. Una figura se materializó, un reflejo de su propia culpa. Las facciones del extraño eran la mezcla grotesca de cada persona que había perdido, cada rastro de dolor. «Ahora conoces la verdad, Luis», susurró el ser, y su voz resonó como un eco sordo. «Pero hay un precio que pagar». Luis comprendió que había cruzado un umbral del que no podía regresar. El horror lo envolvió. Su pecho se sintió vacío mientras la figura se acercaba, amenazando con devorar su esencia. «¿Te atreverás a enfrentar tu culpa o vivirás con los secretos que te consumen?», preguntó la entidad. Con el miedo apoderándose de cada rincón de su ser, Luis supo que su decisión definiría su destino. Y así, con la risa resonando a su alrededor y la sombra acercándose, un grito ahogado escapó de sus labios. «Ana, ayúdame». La sala se tornó negra de repente. En la oscuridad, una voz lejana y familiar le respondió: «Ya es demasiado tarde, Luis». El eco de la angustia llenó el aire, dejando un silencio pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. ¿Lograría enfrentar el verdadero horror que se escondía tras su historia? ¿O caería en el abismo para siempre? Luis se encontró atrapado en un laberinto de sombras y recuerdos. Era un prisionero de su propia mente. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque el miedo lo atenazara como un ladrón en la noche. La risa del extraño resonaba a su alrededor, haciéndole sentir que estaba al borde de un precipicio oscuro. Se obligó a dar un paso atrás, ignorando la angustia que lo invadía. Era el momento de enfrentarse a sus demonios. «¿Qué quieres de mí?», clamó, sintiendo cómo el vacío lo atraía, pero al mismo tiempo un impulso interno lo forzó a seguir adelante. «Sé que Ana está aquí. No me dejes solo». La habitación se sacudió violentamente y la risa se atenuó, como si el temor de Luis hubiera obligado a las sombras a retroceder. Con un último esfuerzo levantó la voz: «Déjame en paz. ¿Por qué no me dices lo que realmente sucedió?». De pronto, el silencio se rompió. Una figura emergió de las sombras, consagrada de recuerdos y dolor. Era Ana, pero no era la misma niña risueña de sus memorias. Su rostro estaba marcado por la desesperación y la tristeza. «Luis». La sombra de su hermana le habló, su voz como un eco apenas audible. La verdad siempre está dispuesta a herir, pero también a liberar. Su corazón retumbó en su pecho al escucharla. «Ana, no. ¿Qué sucedió contigo?». Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando su rostro como ríos de angustia. La figura de Ana tembló, su presencia casi etérea, como si estuviera atrapada en un laberinto espiritual. «Luis, siempre has llevado este peso», dijo Ana, su voz resonando suavemente. «El precio que debemos pagar por conocer puede ser demasiado alto, pero encontrarás la salvación si decides enfrentar lo que realmente sucedió». Luis sintió que la lucha dentro de él se intensificaba. «Estuve buscando respuestas todo este tiempo, pero no estoy preparado. No puedo enfrentar lo que encontré». Ana lo miró con compasión. «El conocimiento duele, pero la ignorancia también lo hace. No estás solo, siempre estaré contigo». El extraño, oculto en las sombras, se movió hacia adelante. «¿Realmente crees que puedes escapar? La verdad no está lista para revelar su oscuro secreto». Su risa era un eco profundo que reverberaba en la habitación. «Tus decisiones te han traído hasta aquí y ahora enfrentarás la consecuencia». Luis sintió el miedo helado recorrer su espina dorsal. «Entenderé la verdad, pagaré el precio, pero no te permitiré llevármelo todo». Con un último grito,
atacó al extraño, sintiendo la energía vibrar dentro de él, irradiando una luz brillante. La figura de Ana se unió a él, formando un lazo incorpóreo que los unía. Juntos comenzaron a desvanecer el manto de sombra que los rodeaba. Gritos de angustia resonaban, pero esta vez no provienen de Luis, sino de la entidad que se retorcía en su propia oscuridad. Era como si sus risas se transformaran en gritos de derrota. A medida que la luz se expandía, Luis sintió que liberaba todas las cargas que había cargado, las memorias de su infancia, los secretos ocultos, las promesas rotas. Todo comenzó a fluir como un torrente de verdad. El entorno se fragmentaba, desmoronándose a su alrededor. «¡No, no!», gritó el extraño, mientras su figura comenzaba a desvanecerse, y en un último intento por recuperar el control, lanzó sus manos hacia ellos, pero la unión entre hermano y hermana era más fuerte. «Tus mentiras no tienen poder aquí. Esta es nuestra verdad», replicó Luis, y sintió el calor burbujear en su interior, empujando a la entidad hacia la nada. El ímpetu fue imparable. En una explosión de luz, el extraño fue arrojado a las profundidades de la oscuridad que había enviado a Luis durante tanto tiempo. Un grito final resonó y luego el silencio. La luz envolvió todo, y cuando la neblina se disipó, Luis se encontró de pie en la entrada de su hogar, ahora resplandeciente, libre del oscuro dominio del pasado. Ana sonrió desde la luz que los rodeaba, su imagen desvaneciéndose poco a poco. «Siempre estaré contigo, Luis. No olvides lo que aprendiste hoy». Con una mezcla de gratitud y tristeza, Luis asintió. La sombra de la casa podía haberlo atrapado, pero solo había encontrado la fuerza para confrontar lo que había temido. «Gracias, hermana», murmuró en un susurro, y mientras avanzaba hacia el nuevo amanecer, una certeza abría su corazón. La verdad puede doler, pero también puede liberar, y eso era lo que realmente importaba. Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando la neblina, un nuevo capítulo se abría para él, uno donde podría vivir en paz. Había enfrentado su oscuridad y al hacerlo, había encontrado la luz. Ahora la historia de Luis concluye, pero la pregunta perdura entre susurros en el viento. ¿Cuántos más se atreverán a enfrentar su propia verdad? No te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que aquí compartimos. También dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo a seguir creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos leerlas todas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivenciar este desenlace. Tu apoyo es esencial para seguir contando historias.